Feliz 1 de marzo, miércoles. Hoy hay Ambulancia Silva, siempre contigo, somos los de siempre, trae para ti el impacto de la fatiga en la gestión de transporte médico. ¿Y con quién hablamos hoy? Con nuestro presidente, el señor Rafael Silva. Él es licenciado en Administración, miembro de la Asociación Venezolana de Aviación Civil, Sociedad Venezolana Aeroespacial y Sociedad Venezolana de Emergencia y Desastre. Tiene más de 30 años de experiencia y es el principal promotor de la emergencia predictiva en Venezuela. Bienvenido, presidente. Gracias. Bueno, este importante tema de hoy, el impacto de la fatiga en la gestión de transporte médico. Bueno, sí, la fatiga, vista desde el punto de vista de gestión de transporte, es uno de los principales elementos en los que nosotros concentramos nuestra atención, debido a que cuando estamos haciendo el transporte de un paciente en diferentes condiciones, suele suceder que el servicio realmente termina saliendo como la parte más fatigada de la cadena. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú tienes un conductor de la ambulancia que está fatigado y este conductor de la ambulancia no discierne bien las cosas que está haciendo, puede generar un accidente de tránsito simple, sin mucha complicación, pero eso puede retrasar tanto la llegada de la ambulancia como la llegada del paciente a la clínica, por ejemplo, o al hospital. Si tú tienes un piloto fatigado, corres el riesgo de que esta persona cometa errores que pueden terminar siendo muy graves, pero también pueden terminar sucediendo cosas como, por ejemplo, que un avión no esté en la ciudad que se le dijo originalmente porque él entendió que era otra. Se utilizó la nomenclatura de uno y la confundió con la nomenclatura de otra y pasó un plan de vuelo en una ruta equivocada. Eso, bueno, puede traer como consecuencia costos adicionales, más tiempo de llegada de la unidad al sitio, etc. Entonces, al final, por mucho esfuerzo que haga la organización y mucho interés que le pongan a la gestión del transporte como tal, el transporte siempre va a salir como la parte más fatigada del recurso humano que la compone. Porque hay un componente, cuando hablamos de transporte médico, hablamos del conductor, hablamos de un piloto de aviación, hablamos del que está en una torre de control, hablamos de los mecánicos, y todo ello forman un gran equipo cuando hablamos de transporte médico, ¿cierto? Es correcto. Entonces, planteándonos desde la fatiga, y muy importante, el paciente en su traslado produce fatiga, ¿cierto? Sí, él está sometido a estresores, lo que se denominan estresores. Todos realmente están sometidos a lo que se llaman estresores. Toda una cadena de eventos que se suceden unos tras otros, que vienen desde el mismo momento en el que la persona padece el incidente que motiva el transporte y hasta el momento en el que nosotros estamos ejecutando el transporte. Entre una fase y otra pueden pasar bastantes días, pueden pasar bastantes horas, y nosotros esto lo que hacemos es que lo vamos estructurando en diferentes fases para poder determinar en qué fase nos encontramos y saber exactamente cómo nos vamos a manejar. El paciente, que es el centro de todo, el paciente del objeto de la existencia de la organización como tal, es el principal afectado en términos de fatiga, debido a que él está sometido a condiciones, bien sean críticas o no, pero en condiciones generales él está sometido a mucho estrés. Los familiares están sometidos a mucho estrés. Y bueno, posteriormente se van asociando, digamos, a lo que nosotros denominamos la red social del paciente, la red social del traslado. Se van sumando personas cada vez más, ¿no? Estamos hablando de que una movilización de un traslado, por ejemplo, de ambulancia, puede llegar a tener a 60 o 70 personas involucradas de forma directa, cada una con diferentes grados de estrés y cada una con diferentes grados de respuesta a los temas de fatiga. Trasladar a un paciente
En aeroambulancia, por ejemplo, yo siempre digo que es algo así como hacer un hoyo en uno. No tienes una segunda oportunidad para hacerlo, tiene que ser bien hecho desde el principio. Y el bien hecho desde el principio, como lo estoy diciendo, viene desde el inicio de la gestión de la operación. Si en ese inicio de gestión de operación los elementos que lo conforman no están bien analizados de forma tal de poder determinar cuáles de estos elementos pudiesen estar sujetos a fatiga, entonces estamos hablando de que una vez que inicia el proceso del servicio, de la movilización, del transporte del paciente como tal, tanto en vía aérea o vía terrestre, un traslado de terapia intensiva es más o menos lo mismo, una vez que retiras al paciente de la clínica donde está o del centro clínico donde se encuentra, entras en una fase de no retorno en donde debes de tener mucho cuidado con lo que estás haciendo. Entonces, la responsabilidad nuestra, que se centra principalmente en esa fase de no retorno, debe terminar llevando al paciente al sitio donde fue referido. Entonces, todas estas cadenas de valores humanos que se interconectan y de alguna manera pasan a formar parte de la relación que tiene que ver con que se ejecute bien el vuelo, están sometidos a estresores, están sometidos a fatiga en mayor o menor medida. En estos 30 años de experiencia, sobre todo no solamente en el transporte terrestre, sino en el transporte aéreo, y hablando un poquito, cuando días pasados hablamos del ciclo circadiano, cuando un piloto está sometido a factores estresores llevando a un paciente y pasa los tiempos de no dormir, ¿cómo prevenimos eso? ¿Cómo cuando formamos un equipo estamos conscientes de lo que estamos haciendo en esta responsabilidad del transporte médico? Bueno, mira, en el caso de los transportes aeromédicos, nosotros analizamos mucho la disposición del tiempo que se va a utilizar para el traslado. Un traslado aeromédico, las personas pueden a lo mejor pensar, bueno, si el paciente está, digamos, en Margarita y lo van a traer a Caracas, dura 1 hora el traslado por vía aérea, más o menos. Pero resulta que el traslado per se, o sea, completo, todo lo que es el servicio entero, dura aproximadamente 7 u 8 horas. O sea, porque hay una preparación previa, una preparación posterior. Eso termina cuando el recurso humano, en nuestro caso, está ya desocupado por completo, que es lo que nosotros denominamos el cierre del servicio. Cuando el servicio es internacional, entonces estamos hablando de que las distancias son mayores y entran en juego diferentes elementos. Si el traslado, por ejemplo, es para Europa, estamos hablando de que tenemos que cruzar muchos usos horarios. Entonces, estos pilotos o estas tripulaciones quizás deban permanecer, o sea, deban quedarse en algún punto en la ruta, y en ese punto en la ruta otra tripulación toma el control desde una posición en la que ya no están fatigados, son tripulantes que ya están a la espera del cambio de la tripulación para continuar con el vuelo. A todas estas, el paciente siempre está sometido al vuelo. Vamos a suponer que vamos a llevar el paciente para, digamos, Italia o, digamos, Corea del Sur, que en estos días nos estaban solicitando un presupuesto para eso. Es un traslado que dura aproximadamente 22 horas. Esas 22 horas no la hace la misma tripulación, van a haber cambios de tripulación en la ruta. El avión no lo hace de forma directa, tiene que echar combustible. Entonces, si bien es cierto que hay cambios en la ruta para los tripulantes, lo que no es cierto es que haya cambios en la ruta para el paciente. El paciente va a tener que estar sometido al estrés del vuelo y los familiares durante 22, 24 horas. Entonces, reconociendo la fatiga dentro del ambiente de lo que es el transporte como tal, desde ese punto nosotros entonces empezamos a hacer las consideraciones adecuadas para poder tomar las mejores decisiones y que eso al final se traduzca en que el paciente llegue a buen término al sitio previsto. Es por eso que en estos momentos Aeroambulancia Silva habla de medicina predictiva, habla de la fatiga y el sistema de gestión que deben de tener todo y cada una de las empresas para sus empleados y medir
la fatiga en una compañía? Sí, la fatiga es la principal razón a través de la cual o por la cual el factor humano se deteriora y termina generando accidentes. La fatiga, gracias a la tecnología actual y las nuevas tendencias, tenemos una forma de recopilar esa información y poder generar índices de gestión. El programa de gestión de la fatiga permite hacer que la empresa de alguna forma tenga información previa del estado en el que se encuentran los componentes que la conforman, y de esa manera entonces puede tomar acciones que permitan mitigar el riesgo al cual se enfrentan. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace poco hubo un incidente que todavía está en investigación de un avión, una aeronave en Estados Unidos que sufrió un accidente, y resulta que entendí que era una ambulancia, y la ambulancia estaba haciendo el traslado con un avión en muy buenas condiciones, un avión moderno, pero por alguna razón que no sabemos todavía, el avión parece que iba en single pilot, quiere decir que lo iba manejando, lo iba volando un solo capitán. Este capitán parece que se desorientó, y la desorientación pudiera verse originada en un tema de fatiga, pero en todo caso el incidente terminó siendo un accidente mortal, porque no se tomarían a lo mejor en cuenta las señales previas que indicaban de que algo como eso podía pasar. La divergencia predictiva, que es una de las cosas que nosotros estamos promoviendo ahora, obedece justamente que a través de estas ecuaciones o a través de estas herramientas nosotros podamos anticiparnos a situaciones que puedan derivar en emergencias concretas. Siempre comento algo parecido a una emergencia predictiva. Pudiera ser ir a la casa de una persona adulta y determinar en su casa cuál es el ambiente en el que se encuentra, y entonces poder saber si, no sé, una simple papelera mal puesta pudiese traducirse en una caída que termine siendo grave para esta persona. A lo mejor simplemente moverla o indicarla o darle una indicación de qué hacer al respecto pudiera evitar esa situación, y eso es lo que nosotros denominamos emergencia predictiva. Muy bien. Mire, transporte médico. Cuando la gente nos escucha, nos ve y hablamos de transporte médico, dice, wow, pero yo nada más me imagino la parte terrestre. Veo un conductor, pero no entienden muchas veces que ese conductor viene de hacer muchas guardias, pega un día con otro. Y si bien la empresa tiene una responsabilidad, nosotros también somos corresponsables, como lo hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, ¿qué medidas, qué hacemos? Sobre todo cuando es conductor, cuando es piloto, cuando es un médico, y que tiene que ver con el transporte, para trasladar un paciente punto A, punto B, bien sea terrestre o aéreo. Bueno, mira, en nuestro caso nosotros tenemos unas guardias ya previamente establecidas, donde el personal está, digamos, a disposición para hacer el servicio en el momento oportuno, ¿no? De un día para otro, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que lo que nosotros hacemos son emergencias médicas, muchas veces los protocolos de lo que nosotros llamamos celdas Medevac, que son las celdas a través de las cuales nosotros administramos la gestión del traslado como tal, determina, por ejemplo, que después de las 2 de la tarde un servicio es nocturno. Entonces ya cuando el servicio es nocturno empiezan a suceder una cantidad de cosas, como por ejemplo que se disminuye la cantidad de aeropuertos disponibles, etcétera, ¿no? Y esto hace que el servicio se tienda a complicar. Si el paciente es un paciente complicado o delicado, nosotros entonces normalmente posponemos ese vuelo para el día siguiente en la mañana, para utilizar el día como una herramienta de disminución del estrés que pudiera generar transportar al paciente en la noche ante esta eventualidad de que estamos hablando, que disminuyen los servicios que están disponibles para el traslado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros utilizamos los sistemas de gestión de fatiga y el seguimiento para determinar cómo ensamblar estos grupos de trabajo de forma tal que los grupos, cuando se sometan al estrés definitivo del traslado,
sean más oportunos y y reaccionen mejor a las cosas que están pasando. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros una vez transportamos a un paciente grave que tuvo una lesión bastante complicada y el paciente venía en ventilación mecánica y venía adicionalmente con drogas vasoactivas y venía adicionalmente con una craneotomía descompresiva durante el vuelo. Cuando el avión venía para Caracas, yo personalmente fui al sitio porque era un traslado bien delicado y ahí me pude percatar, por ejemplo, que el chofer no estaba en el sitio adecuado esperando en el momento, lo movimos al sitio que era, pero también me percaté de que este conductor, por ejemplo, estuviese hidratado, de que estuviese alimentado, de que había comido su desayuno correctamente, porque era temprano en la mañana. Y bueno, estando yo ahí presente, este chofer, o sea, el paciente lo baja, lo meten en la ambulancia y el chofer sube al avión a buscar unas cosas. Cuando yo veo que pasa un rato y no se va, observo que él está sacando unas cosas y le digo, no, déjalo, que eso nos lo llevamos nosotros. Cuando él se bajó, de alguna forma, se tropezó bajándose del avión en la escalera y prácticamente cayó en mis brazos y casi se cae de cabeza de una altura aproximadamente 1,70 m, 1,60 m. Nosotros ahí pensamos, imagínate, si eso hubiese pasado, la ambulancia se queda sin conductor, el paciente en ventilación mecánica en esa condición hubiese sido muy complicado. Entonces, ¿qué es la fatiga? ¿O qué es la gestión de la fatiga? Justamente poder determinar eso. ¿Qué es la emergencia predictiva? Bueno, mi intuición me dijo a mí que estuviera ahí presente, viendo qué es lo que estaba pasando y gracias a Dios yo pude resolver eso y eso se tradujo en que no terminó en una tragedia esa situación. Entonces, todas las componentes del servicio aeromédico como tal trabajan de forma colectiva y de forma coordinada bajo una orientación que permite lograr el objetivo. Muchas veces las personas piensan que hacer un traslado de este tipo es sencillo, porque bueno, a lo mejor les fue bien, y es como yo entonces comento. Un hoyo en uno pudiera suceder que sea de suerte, pero un profesional que hace hoyos en uno no lo hace por suerte, analiza muchas situaciones, todo lo que cambia, y todo lo que cambia es lo que nosotros manejamos de una forma ordenada y coherente. Gracias a nuestra experiencia y al tiempo que le hemos dedicado a esto, por lo menos en mi caso más de 30 años, creo que hablamos con propiedad cuando decimos que somos una empresa especializada y muy comprometida en el trabajo que realizamos. Eso resume todo lo que usted acaba de decir en constancia, perseverancia, aprendizaje, ser predictivo, formar equipos para concretar con éxito un transporte médico adecuado y correcto. Para todos los que nos ven, somos Aeroambulancia Silva, los de siempre, siempre contigo. Los de toda la vida. Los de toda la vida. Es así, es así. Algo para concluir, algo que queramos dejar para todas las personas que nos ven y entiendan por qué nosotros de unos días para acá comenzamos a hablar de manera pública con ustedes sobre la fatiga. Sí, bueno, el objetivo es mostrarles primero la fatiga desde diferentes puntos de vista, ¿no? La palabra se presta para muchas interpretaciones y estas muchas interpretaciones son las que queremos mostrarles, ¿no? De qué se trata. La fatiga no afecta solamente, no es solamente la falta de sueño, es la falta de comida, es la falta de agua, es el exceso de ejercicio, es el exceso de trabajo. Hay muchas formas de ver la fatiga, pero al final todas convergen en un solo punto que es la fatiga como tal. El cerebro no reconoce si esto que está sucediendo es un sueño, si esto que está sucediendo está en la vida real, etcétera, etcétera, sino que él simplemente va a llegar un momento en que él se va a desconectar. Y esa desconexión es lo más grave a lo que nos podemos someter. Tú puedes venir manejando tranquilamente, puedes venir con tus 5 sentidos puestos al volante, pero resulta que vienes agotado por una situación X y repentinamente puedes pasar de la realidad al sueño y soñar que estás manejando y resulta que estás totalmente dormido y eso puede tardar una fracción de segundo, lo suficiente
que se necesita para que termine teniendo un accidente. Entonces, la fatiga es, por nuestra experiencia y por lo que se está manejando a nivel internacional respecto al tema que tiene que ver con los accidentes y con las emergencias, la primigenia, pues el centro donde nace el error que lleva al accidente, el error que se teje en la cadena de eventos que lleva al accidente. En esa cadena de eventos, la OASI, en su anexo 6, habla de la fatiga, sobre todo por lo importante que es en las operaciones de vuelo, ¿cierto? Es correcto, sí. Y es por eso que nosotros no solamente visibilizamos el tema a nivel terrestre, sino también a nivel aéreo. Sí, nosotros tenemos operaciones terrestres en cuanto a servicios de ambulancia para apoyo terrestre como tal, tenemos operaciones aeromédicas para traslado de pacientes de forma internacional, o sea, nosotros atendemos requerimientos a nivel global, podemos mover pacientes de Venezuela hacia otra parte del mundo, pero también atendemos necesidades de otras empresas que por diferentes razones no pueden venir a Venezuela y nosotros somos sus proveedores. Asimismo, por el lado marítimo, nosotros también por el lado marítimo tenemos operaciones costa afuera, de operaciones de la industria petrolera, que tienen muchos requerimientos, muchas exigencias, donde nosotros tenemos barcos hospitales que son adecuados para el manejo de las emergencias que se pueden presentar en estos ambientes. El COVID nos dejó una enseñanza muy grande acerca de cómo manejar esto a distancia. El COVID nos dejó una enseñanza muy grande acerca de qué podía suceder cuando en una ocasión, por ejemplo, no pudimos retornar a muelle porque había un tema con una declaratoria de COVID y la tripulación tuvo que duplicar el tiempo de guardia y llegó un momento en que ya sus razonamientos no eran totalmente coherentes, había que hacerle mucho seguimiento a lo que estaban haciendo. Claro, había un factor estresor allí importante. Importantísimo, al cual no podíamos hacer nada, o sea, simplemente eso era así, punto. Entonces, eso nos dejó claro que el manejo de los indicadores de fatiga y los indicadores de gestión para poder manejar eso son de suma importancia para llevar operaciones de forma segura. A nosotros una de las cosas que más nos interesa mantener por sobre todas las cosas es la seguridad en las operaciones. La vida de las personas está en juego y nuestra responsabilidad siempre ha sido la vida de las personas y nosotros nos abocamos a que eso sea siempre lo más importante. Bueno, es así, ya lo escucharon, somos Aeroambulancia Silva, siempre contigo, los de siempre. Gracias por este tiempo, gracias a ustedes por estar allí y conectarse hoy conversando con el presidente de Aeroambulancia Silva, Rafael Silva. Nos vemos el próximo miércoles.